Dicen que las brujas no existen, pero esta noche te demostraré todo lo contrario. Lo que vas a escuchar no es una leyenda, sino el testimonio de quienes han sentido el aliento de esas criaturas en la nuca y han sobrevivido para contarlo. No te muevas, porque si apartas la mirada, podría ser el siguiente marcado por el aquelarre. Hoy te contaré 4 historias de cazadores de brujas. Querida familia, muy buenas noches, días o tardes. Sean bienvenidos. Si eres nueva o nuevo por aquí, adelante, pasa. Te prometo que te voy a contar las historias más espeluznantes que vas a escuchar sobre las brujas. Si después de esto decides unirte a la familia picándole en el botón de suscribirte y activando la campanita en todas las notificaciones, estaremos muy contentos de recibirte con los brazos abiertos. Por el momento ponte cómodo y disfruta de los relatos de esta noche. ¿Están listos para esto? No es fácil perseguir algo que se supone que no existe, pero mi familia se ha dedicado a esto desde hace muchas generaciones. Me dicen Chano, y en la actualidad tengo 47 años. Soy curandero, y también me dedico a cazar brujas. Normalmente la gente piensa que las brujas solo están en las sierras o en los pueblos lejanos, pero no es así. Mi gente y yo las perseguimos en plena ciudad. Nada más y nada menos que en el corazón de la capital del país, en Iztapalapa. Donde más hemos cazado brujas es en el Cerro de la Estrella. Es el lugar en el que termina la famosa representación de la crucifixión de Cristo cada año. No sabemos por qué acuden ahí esas criaturas, pues ellas no se comunican con nosotros. Por mucho tiempo lo hemos reflexionado y pensamos que es una forma de blasfemar contra Dios. O sea, acuden a hacer sus porquerías en un sitio considerado santo. Bueno, todo esto de los curanderos y la cacería de brujas inició con mi tatarabuela. Ella se dio cuenta de que tenía dones para sanar malestares físicos y los usó en favor de la gente. Daba limpias, fabricaba amuletos y preparaba menjurjes que curaban desde un dolor de estómago hasta el mal de ojo. Cuando se casó mi tatarabuelo, él fue aprendiendo lo que hacía su esposa. Aunque no pudiera detectar con sus manos o sus ojos lo que aquejaba a los pacientes, sí podía ir por hierbas o materiales necesarios para devolverles la salud. Al tener hijos, les enseñaron y varios heredaron el don de mi abuela. Así que la familia de curanderos creció. Mis bisabuelos y abuelos fueron participantes de las labores que realizaban en el hogar. Y después también empezó mi papá. Mi bisabuelo fue el que se percató de que muchas cosas que afectaban a quienes iban a visitarnos eran causadas por seres malignos y pronto se dieron cuenta de que eran brujas, pero no como ellos. Se trataba de criaturas deformes y salvajes que se ocultaban en la oscuridad y se alimentaban de la vitalidad de la población, sin importar si eran jóvenes o adultos, mujeres u hombres. Esas brujas eran las verdaderas y hasta el día de hoy actúan con instintos tan espantosos. Por consiguiente, decidieron empezar a cazarlas. En primera instancia notaron que iban mucho al Cerro de la Estrella. Lo descubrieron cuando empezaron a preguntarle a la gente si antes de sentirse mal vieron algo raro, y muchos coincidieron en que observaron luces en dicha montaña. De ese modo, mi bisabuelo fue al cerro con una escopeta y 2 cajones, y vio entre el monte a un ser que parecía un pájaro muy grande, pero tenía cabeza de persona. Luego apretó el gatillo sin misericordia una y otra vez. Cuando fue a mirar, lo que encontró fue algo espantoso. La dichosa bruja tenía un cuerpo con características humanas, pero las piernas las tenía torcidas, los brazos muy largos y una enorme joroba.
Llevaba encima algo que no parecía normal, un abrigo grueso de plumas negras finamente tejidas, y esa prenda le daba la impresión de que era un ave. Tenía un cuello más largo de lo normal, y encima una cabeza pequeña plagada de pelos encrespados. El rostro era semejante a un ser humano, pero con proporciones desagradables. Poseía ojos pequeños, una nariz chata, mejillas hundidas y labios gruesos con manchas oscuras, similares a lunares. Ahí donde cayó la criatura, el hombre le aventó un cerillo y la miró consumirse. Se prendió de un modo insólito, como si en lugar de ser carne se tratara de un fragmento de madera vieja. Prendió de inmediato y cuando el fuego se acabó, solo quedaron unos pequeños huesos. Al principio mi bisabuelo contempló la posibilidad de llevarse aquellos fragmentos, pero cuando intentó echarlos con un palo en la bolsa, se desmoronaron por completo. De las brujas con el fuego no queda nada, pero quién sabe por qué es así. Pensamos que se debe a su naturaleza, una magia oscura y maligna que resulta inentendible para los seres humanos. Esos seres tienen sus propias reglas, se alimentan con energía, pero por alguna razón a veces se llevan a los bebés o hacen que la gente se pierda para extraerle la mayor cantidad de líquido rojo que corre dentro de sus venas. Si sobreviven, dichos afortunados quedan enfermos, pero casi siempre los encuentran en un barranco, con moretones y mordidas espantosas. Poco a poco, y con el avance de la tecnología, nuestras herramientas para efectuar esa tarea se ha hecho más fácil, pero las brujas no paran de salir. Hemos intentado atraparlas y liberarlas a ver si podemos encontrar su origen, pero si las metemos en una jaula, para el otro día ya no hay nada. Se preguntarán por qué no les tomamos videos o fotos. En primera, porque de noche no se ven más que sombras y de día ya no están. Hay un dicho que reza: una verdadera bruja es capaz de pasar por el ojo de una aguja. A lo mejor es verdad, y por eso las pocas que hemos agarrado antes del amanecer se van. Personalmente he participado en la cacería de más de 20 brujas desde que empecé a desempeñarme como curandero. A todas les he echado fuego para que dejen de hacer sus maleficios, y con eso mucha gente se ha visto librada de ellas. No sé cuánto tiempo Dios me permita seguir desempeñando esta labor, pero hasta que me sea posible lo haré, porque esas bestias no deberían de estar aquí si solo causan daño. Por supuesto, mis hijos también van a continuar con este legado, pues mi hija mayor heredó los dones de la familia, y mis otros 2 muchachos ya se preparan para reconocer y seguir enfrentando a las brujas, las que, como digo, son las de verdad, no esas señoras que invocan al demonio, sino las del Cerro de la Estrella y de otros lugares rurales parecidos. Ellas son un enemigo al que, se los prometo, intentamos mantener a raya. Me llamo Nicolás Reséndiz, soy originario de Puebla y deseo contarles algo que me sucedió hace 40 años. En la actualidad tengo 60. Las cosas iniciaron cuando conocí a Adela, una muchacha de la que me enamoré y que gracias al cielo me correspondió. Efectué el cortejo de aquellos tiempos y nos casamos con la bendición de nuestros padres. Luego buscamos la manera de hacer una casa y cuando quedó levantada, nos mudamos a fin de empezar una nueva vida. En un espacio propio pasó lo que tenía que suceder, y pronto Adela anunció que se encontraba embarazada. Al cabo de 9 meses llegó Rogelio, un niño hermoso que nació pesando 3 kilos con 200 gramos. En cuanto llegó a la casa, un ambiente extraño nos comenzó a inquietar durante las noches, pero no le prestamos atención hasta que fue complicado. Por ejemplo, en la tarde solían acercarse muchos tecolotes y se ponían a cantar en los árboles más cercanos. Luego, aunque hubiera luna, la noche se veía muy oscura. Lo que remató las circunstancias fueron unos ruidos insólitos en el techo de la lámina, algo que se parecía a los rasguños de algún animal. Si bien sabía que debía levantarme para revisar, lo cierto es que me caía un sueño muy pesado y me impedía abrir los ojos.
A Adela le sucedía algo similar, pero ella luchaba hasta que salía de la somnolencia, pues su instinto de madre no podía ignorar el intenso llanto de nuestro hijo. En fin, era nuestra obligación ver las señales, mas no lo hicimos y el precio fue muy caro. Una vez que Rogelio cumplió 1 mes, decidimos bautizarlo, pero resultó que el sacerdote tenía que hacer algo fuera del pueblo y nos pidió esperarlo. Durante ese lapso, las noches insólitas continuaron hasta que en cierta ocasión, algo se llevó a nuestro bebé. Y cuando despertamos para ponernos a buscarlo, lo encontramos detrás de la casa. Estaba frío y lleno de moretones con los ojos abiertos. La mueca de su inocente rostro reflejaba un miedo inmenso. En medio del funeral la gente nos empezó a preguntar qué pasó y no les podíamos explicar porque no lo sabíamos. Lo entendimos hasta que las personas mayores de la zona empezaron a hacer preguntas. Nos cuestionaron si hubo comportamientos raros en el bebé, si lloraba de noche o si oíamos ruidos en el techo. A mi mujer le consultaron si se despertaba de noche o si su sueño era muy profundo. A todos respondimos que sí y con eso quedó expuesta a una verdad que ignorábamos. Con el mayor tacto posible, una señora mayor nos comunicó que una bruja estuvo acechando nuestro domicilio y se llevó a Rogelio para alimentarse con él. Así de simple. El hijo que tanto ansiábamos desapareció, porque no pensábamos que las leyendas como esa fueran reales. A partir de ahí no dormí. Mi esposa lloraba de día y de noche. El dolor y la culpa nos carcomían. Nos sentíamos culpables y no teníamos modo de solucionarlo. Así fue como empecé a salir por la noche. Al principio solo iba a caminar. Luego se me ocurrió llevarme mi escopeta, con el gatillo bien aceitado por si acaso. Empecé a reflexionar y llegué a la conclusión de que la criatura que me quitó a mi hijo ya no regresaría a mi casa, pero sí visitaría cualquier otro lugar en donde hubiera un bebé. Empecé a observar a mi alrededor, a fijarme en las mujeres para definir quién tenía hijos pequeños o se hallaba embarazada. Y así di con Virginia, una muchacha de 21 años que estaba por dar a luz. Era su primer hijo. De modo que se encontraba en la misma situación que mi esposa y yo. Cuando nació su bebé, cada noche me iba a caminar cerca de donde vivía Virginia. Inicialmente no noté nada raro, pero luego la bestia maligna acudió. Era un ser extraño, de cuerpo abultado. Tenía características humanas y animales. Su cabeza mostraba proporciones enormes y sus labios parecían de ave. No tuve la más mínima idea de por qué la naturaleza permitía la existencia de un ser como ese, pero no estaba ahí para comprenderlo, sino para regresarle un poco del sufrimiento que me causó. Levanté el artefacto al que me agarraba con mucha fuerza, enfoqué a la figura oscura posada sobre el techo de los vecinos y apreté el gatillo. Un chillido espantoso se oyó por todo el pueblo, y la criatura cayó hacia la parte trasera de la casa, sin dejar de emitir algo parecido a los graznidos. La gente dentro del domicilio se levantó y vi salir al esposo de Virginia con un machete. Sin embargo, no le di tiempo a nada. Le dije: La bruja andaba encima de tu casa. Tiene que estar allá atrás. Juntos le dimos vuelta a la vivienda. Sin embargo, lo que encontramos fue un charco de líquido asqueroso, entre rojizo y negruzco. Seguimos el rastro, pero se perdió en el huerto. Encima de la casa, en las láminas metálicas, el mismo líquido nauseabundo dejó unas marcas que no se quitaron ni cuando la señora Virginia las lavó con jabón. En las próximas jornadas, volví de noche, pero la bruja ya no acudió. Pasaron las semanas, bautizaron al niño y el asunto fue quedando en el pasado. Cuando hubo otras embarazadas, también me fui a fijar y nada. Casi un año después, con el alma un poco más tranquila,
Me puse a caminar por la huerta en la que desapareció la bruja. Llegué hasta la falda de un cerro y ahí encontré algo extraño. Unos huesos finos rodeados de un plumaje negro. En ese instante sentí la corazonada de que era la bruja, pero hasta hoy no lo sé. Le eché hojarasca y le prendí un cerillo. Con los años, Adela y yo sanamos. Encargamos otro bebé y Dios nos concedió el favor de que todo saliera bien. Desde el nacimiento hasta su bautizo, no dejé de cuidar mi casa durante las noches. Pero no nos acechó nada. A lo mejor aquella fue la única bruja o de algún modo sabían que en ese domicilio y en ese pueblo había alguien dispuesto a cazarlas. En este mundo hay cosas que nada ni nadie puede explicar, pero que a veces se convierten en una oportunidad para quienes se atreven a enfrentarlas. Mi nombre es Gervasio Puentes. Nací en Oaxaca, pero mi familia va de un estado a otro, sobre todo a zonas rurales donde abundan las cuestiones místicas y todavía desconocidas. Nos dedicamos a la santería y viajamos curando a las personas con poder de las plantas y las oraciones. No tenemos una casa fija. Sin embargo, contamos con propiedades en varios lugares del país, pues aunque no cobramos una tarifa fija, cuando las personas recuperan la salud suelen ser generosas con nosotros. Mi familia está constituida por mi abuelo, mis papás, 4 tíos con sus respectivas familias y mis 3 hermanos. 2 de estos últimos también ya tienen a sus parejas y un par de niños. Nos movemos en un camión como de pasajeros, pero al llegar a nuestros destinos, nos movemos hacia diferentes sitios a fin de realizar nuestras labores. A todo el lugar al que llegamos, acude gente con malestares diversos. Algunos van porque tienen un viejo dolor en su espalda. Otros nos dicen que les salió una herida que no se cura con nada. Y también hay quienes sufren el acoso de enfermedades sin explicación. A cada persona la revisamos, la atendemos, la limpiamos con hierbas diversas y rezamos para que cualquier maleficio se aleje de sus cuerpos. Aunado a lo anterior, también realizamos una labor especial. Preguntamos si en el pueblo se han perdido niños o si en las noches la gente oye cosas extrañas sobre sus techos. Antes era más común que nos respondieran que sí, pero ahora cada vez es más raro. La razón por la cual preguntamos eso es porque además de curanderos, también cazamos brujas. Cabe señalar que nos referimos a los seres malignos que el mismísimo diablo puso sobre la tierra. Unas hijas deformes y de aspecto nauseabundo que honran a su padre causando el dolor más grande entre la humanidad. El de una inocente madre que pierde a su hijo o hija después de 9 largos meses de esperar su llegada. Las brujas son reales e intentamos acabar con ellas. A ciencia cierta, ni nuestros libros más viejos explican de dónde salieron, pero no hay duda de que las acompaña un poder maligno, pues duermen a las mujeres antes de quitarles a sus bebés y hacen que los hombres no escuchen nada. Ni siquiera el llanto aterrorizado de sus niños, esos a los que quieren con toda su alma. Anteriormente, mis familiares dedicaban una parte de su tiempo a velar los pueblos y a perseguir las sombras que surcaban el cielo durante la noche. En muchas ocasiones lograron acorralar a las brujas y luego les aplicaron toda la justicia para convertirlas en un montón de cenizas. Por desgracia, parte de aquel conocimiento se ha perdido. Los dibujos que quedan están viejos y desgastados, aunque eso sí, con las herramientas que existen hoy en día, es mucho más fácil darles su merecido. Con respecto a cómo son las brujas, ya se lo deben de imaginar. Parecen mujeres viejas pero están deformes, tienen rostros arrugados, con lunares abultados y cubiertos de vellos encrespados. El pelo les crece muy largo y es tan grueso como el de los puercos.
así que no se pueden peinar. De estatura son pequeñas, miden entre 1 metro y 1,20 centímetros. Tienen la piel pálida, pues no pueden salir al sol. Sus ojos son pequeños, similares a los de un topo. Sus manos son alargadas, huesudas y en los dedos llevan largas uñas negras. Por otro lado, cubren su cuerpo con harapos pestilentes que recogen en los basureros o se roban de las casas. Finalmente, no hablan, solo truenan la garganta como gallinas culecas y emiten tétricos chillidos para espantar a la gente. Según los relatos de mis antepasados, en varias ocasiones atraparon a las brujas vivas, pero en ese tiempo no había tanta tecnología para guardar aunque fuera un retrato. Además, son seres escurridizos que prefieren sacrificarse antes de terminar enjauladas, así que cuando no encuentran otra salida, ellas mismas terminan con su existencia. En la actualidad, la cantidad de brujas que nos reportan es baja. Las hemos perseguido principalmente en Oaxaca, Chiapas, Hidalgo, Guerrero y Veracruz, o sea, en zonas con mucha vegetación, montañas y cuevas. En mi caso, solo he visto sus cuerpos una vez que la persecución ha terminado, y puedo aportar un detalle escalofriante sobre eso. Se pudren muy rápido. En las últimas ocasiones intentamos tomarles fotos o grabarlas, pero la energía tan siniestra que las acompaña no permite que se capture su imagen como debe ser. Todas las fotografías salen borrosas, movidas o no se distingue lo que nuestros ojos ven. Al final, ¿saben qué es lo importante? Quitarlas del camino. Sé que mucha gente quisiera verlas o comprobar por sí misma que esas cosas existen, pero solo hay una manera, y es acompañando a alguien que se dedique a esto, cosa que a menudo les da mucho miedo. Aunado a eso, se necesita una mente fuerte, pues hay quienes no soportan enfrentarse cara a cara con un ser que rompe con todas las leyes de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien. En esta ocasión, desde donde ando, les dejaré algunas recomendaciones para que jamás sea necesario que mi familia o yo vayamos a rescatarlos. La primera es que cuando nazcan sus hijos, bautícenlos de inmediato. No importa de qué religión seas, pero hagan la ceremonia. En segundo lugar, cuando nazca un bebé, durante 1 mes, que haya alguien despierto por las noches y, si se puede, un familiar que no sean los padres, por si algo acecha, sí se pueda despertar. En tercer lugar, cubran las ventanas con cortinas rojas para que la bruja no se pueda asomar, o pongan espejos, ya que estos seres no se pueden ver a sí mismos. Cuídense mucho y atiendan esto último: el agua bendita. Los ajos o las tijeras abiertas lamentablemente no sirven de nada. Las brujas de ahora ya son diferentes. Estoy a punto de contarte la última historia de esta noche. ¿Te animas a formar parte de esta familia? Es muy sencillo y totalmente gratis. Solo tienes que picarle al botón que dice suscribirte y listo. Si activas la campanita en todas las notificaciones, cada semana te contaré las historias más escalofriantes. O si aún no te sientes preparado, déjame tu like o tu comentario. Quizá en otra ocasión puedas formar parte de este oscuro mundo. Lo entendemos, esto no es para todos, solo para los amantes de las historias de terror. Pero continuemos, nos espera la última historia de cazadores de brujas. Personas que no descansarán hasta deshacerse de todas ellas. Nací en 1975 a las afueras de Veracruz. Ahí mi padre se casó con mi mamá y le hizo su casa. Vivíamos en una zona rural llamada San Jacinto, la cual estaba constituida por una que otra vivienda esparcida entre los campos y las huertas.
Cuando mis padres se casaron y se fueron a vivir juntos, no tenían pretensiones mayores. No querían una mansión, grandes terrenos ni amasar una fortuna. Solo deseaban estar juntos y formar una familia. Aquí no hay que explicar qué pasó, pero el caso es que pronto mi mamá quedó embarazada. Los primeros meses fueron normales, como si nada. Por el cuarto mes, mi madre experimentó los efectos de estar esperando a un hijo o una hija. Al llegar a los 7 meses, todo volvió a la normalidad en su organismo, pero empezó lo feo alrededor. Para empezar, de una noche a la otra, comenzó a tener pesadillas sobre una criatura que la observaba a través de la ventana. Nunca podía ver con claridad qué o quién era, solo percibía una silueta redondeada que se sacudía con suavidad. Cada que despertaba, se ponía a reflexionar sobre sus sueños, y siempre llegaba a la conclusión de que se trataba de algo similar a un pájaro de gran tamaño. Fueron 2 meses en los que las pesadillas no le dieron ningún respiro, pero al final el tiempo pasó y la naturaleza hizo lo suyo. El parto se hizo sin previo aviso, pero estaba en un rango normal. Tras llegar al mundo, el horror comenzó. Mis noches no conocían la calma. El llanto arrancaba antes de las 8 y no se iba hasta que llegaba el alba. A pesar de eso, a mis papás les caía un sueño intenso, el cual no podían ahuyentar para hacerse cargo de mi desesperación. Por mera coincidencia, mi papá le platicó lo que estaba sucediendo a su mamá, y ella le imploró que tuviera cuidado, pues eso sonaba a que una bruja nos andaba rondando. Mis padres se sentían modernos para su época y no creían en esas cosas. Sin embargo, la idea se le quedó grabada en la mente a mi papá, y la posibilidad de que si fuera cierto, lo ayudó a despertarse en las próximas noches. En una de esas, cuando abrió los ojos, vio que detrás de la ventana se hallaba una silueta extraña. Medio dormido y medio despierto, consideró que ahí parada estaba una anciana. No obstante, sus características eran muy desagradables, pues parecía que estaba deforme de la cara. Para despertarse se talló los ojos y en esos breves instantes, la presencia desapareció. En cuanto se fue, yo me callé y me quedé dormida. Esa fue la señal definitiva, con la cual mi padre entendió que sí, que una bruja me acechaba. Él sabía que esos seres eran demoníacos y que se llevaban a los bebés para comérselos o para ofrecérselos al diablo durante sus rituales, de modo que puso manos a la obra. Consiguió un arma a la que le puso proyectiles limpiados con agua bendita. También colocó espejos en las ventanas, detrás de la puerta y en la cabecera de la cama. Además, cuando llegaba del trabajo se iba a dormir de inmediato. Optó por pasar las noches en vela, a fin de que la criatura que se acercara cuando caía la oscuridad no la tuviera fácil. Al paso de las noches, mi papá oyó el aleteo de un pájaro enorme que se paraba en el techo de la vivienda y se ponía a rasguñar. Con asombro confirmó que en cuanto se oían esos ruidos, yo me ponía a llorar y mi mamá se veía presa de una somnolencia incontrolable. Incluso su esposo la sacudía por el hombro o le tocaba la cara, pero ella no era capaz de abrir los ojos. En esos momentos, conmigo llorando a un lado, mi papá no comprendía la lógica de la situación. Entonces él se ponía a decir majaderías en voz alta y picaba el techo con un palo hasta que el ave se iba. Todavía después él no dormía, pero mi mamá ya podía despertarse y atenderme. Dadas las circunstancias y la intensa batalla que libraba el hombre que me engendró, su salud y su energía comenzó a verse afectada, pero también se le ocurrió hablar con una anciana que sabía muchas cosas. Ella le dijo que las brujas no dan tregua y tampoco saben perder, pero que es muy fácil proteger a los niños, pues lo único que se necesita para que dejen de molestarlos es bautizarlos.
En aquel entonces el cura no permanecía en la iglesia, sino que acudía todos los domingos para celebrar la misa. Era viernes, cuando mi padre decidió bautizarme y durante 2 noches tendría que ser fuerte. En la velada del viernes, las cosas marcharon más o menos normales. Ahuyentó al ave y el resto de las horas fluyeron con tranquilidad. Para el sábado, la cuestión se agudizó. Mi papá ya estaba cansado y un intenso sueño lo empezó a dominar. Sin embargo, la fortaleza de su alma le permitió levantarse, salir de la casa y ver por fin a la criatura que tanto problema le había causado. Era un ser redondeado, pero ese volumen se lo daba un grueso plumaje o un pelo espeso. Mi papá no pudo ver bien por la oscuridad. Desde lejos notó parte de su perfil y le pareció que sí era un pájaro. Pero de repente se movió y dejó a la vista 2 extremidades que sin duda eran manos con características humanas. Sin perder tiempo, mi padre le apuntó con su herramienta y antes de que se fuera, le metió un poderoso proyectil que lo obligó a retorcerse y luego cayó bruscamente sobre el suelo. En cuanto esto ocurrió, mi papá fue a ver si todo estaba terminado y se llevó una enorme sorpresa, pues del cuerpo de la cosa esa empezó a emanar un humo pestilente y poco a poco se fue encogiendo hasta que solo quedó un ser marchito, consumido y de aspecto repugnante que lanzaba tenues chillidos parecidos al llanto de una mujer. Lo estuvo cuidando toda la noche y al día siguiente ahí seguía, pero le causaba un repudio tan grande que mejor le echó combustible y le acercó un cerillo. ¿Qué tal? ¿Te gustaron las historias de cazadores de brujas? Házmelo saber con tu pulgar arriba y tu comentario. Eso me ayuda a saber qué tipo de historias de terror contarte. Cada like, cada suscripción y cada vez que me compartes con tus amigos es como encender una antorcha en medio de la oscuridad. Y créeme, necesitamos millones de ellas. En pantalla te dejo otra historia de brujas. ¿Te imaginarías irte de vacaciones y encontrarte con un enorme animal en medio de la nada? ¿O que una travesura de chamacos termine en la cripta donde descansa una bruja? ¿Que una bruja te persiga por andar de curioso saliéndote del área protegida? ¿O enterarte de que la anciana más amigable de tu barrio es en verdad la bruja más despiadada del mundo? Solo pícale y enseguida te la cuento. Pero prepárate, esto se pone aún mejor. Nos vemos. Ahí estaré en tus pesadillas.